Hola Libra, bienvenidísimo a Lería Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo el día de hoy aquí para ti. Vamos a hacer este especial que se llama Esto se te está ocultando y necesitas saberlo ya. Y pues nada, súper importante. Recuerda que siempre hacemos primero tu parte angelical, luego vemos el dinero, el trabajo, el amor y al finalizar tu limpieza energética. Libra, mucha luz, mucho amor para ti. Gracias por vernos y te invitamos a suscribirte. Hoy el arcángel Ariel te dice lo siguiente. Reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras, si te sientes abundante y lleno de inspiración o si solo estás allí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Bueno, este es un mensaje bien importante. Sí, es un mensaje súper lindo. Porque fíjate que te están diciendo, mira Libra, nosotros sabemos que a ti te encanta vivir. No bien, sino súper bien. Pero a veces por eso te apegas a trabajos donde realmente no eres feliz. Veo que se abren oportunidades para estar en un mejor lugar, para estar haciendo algo que realmente te gusta, que te apasiona. Veo como esas puertas se están abriendo para ti y tus caminos también. Y veo que las mejores cosas están para llegar para ti, Libra. Me encanta porque te veo saliendo de lugares donde no eres feliz, te veo saliendo de trabajos donde hay mal ambiente, mala paga, malos jefes, malos colegas. Te veo saliendo de allí y estando en un mejor lugar. Y eso de verdad que me alegra mucho el corazón. Vamos entonces a hacer nuestro decreto maravilloso del día de hoy y a escribir en los comentarios lo siguiente. Soy abundancia y prosperidad. Soy abundancia y prosperidad. Recuerda que cuando tu día a día haces estos decretos y estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder para ti. Todo se resuelve de una manera positiva. Entonces recuerda hacer el decreto. Veamos números de la suerte. Tenemos al número 7, al número 14, o sea, doble 7, al número 69 y al número 41. Recuerda que estos son números que puedes utilizar en juegos de azar, en los cuales yo te aseguro que vas a tener muchísima, pero muchísima suerte. Y también te invito a que busques el significado del 777, que implícitamente te acaba de salir aquí. Veamos qué viene para la economía. Recuerda que esto es una lectura general, muy general. Sí, que si quieres una lectura privada, mi primer comentario y descripción, hay un link, allí te estaré esperando. Wow. Mira que todas espadas, todas signos de aire, Libra, Libra, Libra. Bueno, comenzamos con este 6 de espadas. Me dice, Libra, se aproxima un traslado o un viaje. Si ves lo que te estábamos diciendo, o sea, las cartas siempre conectan. Y yo veo que pronto no vas a estar en ese lugar donde estás trabajando en este momento, si es que tu situación era la que hablábamos. Si es que en ese trabajo no te pagan bien o no valoran tu trabajo, no te dan tiempo de descanso, te recargan, los pagos no son cumplidos, el ambiente laboral de pronto no es el mejor. Si tú estás viviendo cualquiera o todas de estas situaciones que acabo de mostrar, esta carta te confirma que pronto vas a salir de allí, ¿sí? Así que
No quiero que te me desesperes, no quiero que comiences a proyectarte a 20 años todavía en ese ambiente tóxico como Chernóbil. Se aproxima un viaje, un traslado, un cambio de horario, un cambio de puesto, un cambio de empresa, muy favorable y muy positivo. ¿Sí? Fíjate cómo te sale justo al lado del 6 el 7 y eso me habla acerca de, mira, tú eres muy bueno en lo que haces, lo que pasa es que no estabas en el lugar correcto. Entonces te dicen que eres bueno en algo y en eso debes perseverar y no dejar las cosas como a medias. ¿Sí? Veo que necesitas un tiempo de descanso, unas vacaciones. Sí, el estar como poner en orden otras cosas en tu vida para que esto de acá marche mejor. Sí, entonces te veo sí haciendo como una pausa. Puede ser que entre este trabajo del cual vas a salir y el otro tengas un par de semanas de descanso que son necesarias, te dicen tus guías. Son necesarias porque te has reventado, sí, o sea, te has reventado a más no poder y lo que quieren es que no te sientas incapaz, sí. Yo veo que vas a salir de un lugar porque te van a llevar a otro mejor o vas a salir de un puesto, de un proyecto porque la vida te necesita en algo mejor, en algo que realmente mereces. Bueno, esto en cuanto a tu economía. Vamos a pedir un mensaje al oráculo antes de pasar al amor. Mensajito al oráculo. ¿Qué te aconseja el oráculo rápidamente? Y el oráculo te dice, sé consciente del planeta, vuelve a la tierra, mantente en tierra, conexión con Gaia. O sea, rituales con Madre Tierra, grounding, jardinería, abrazar, arbolitos te ayudará mucho. Veamos mensaje para el amor. Recuerda que la lectura de solteros y conexiones son los días jueves y viernes. Wow. Miren qué cartas, por Dios. 10 de espadas, el sol, el 5 de bastos y la luna. Mira, hay una especie de malentendido que podría estar en estos días sucediendo, que ya sucedió, que va a suceder, porque la línea de ustedes, digamos, pues son tantos los que nos ven que las líneas de tiempo para cada uno son diferentes. Pero hay una especie de malentendido que se aclara en estos días. Una mentira. Me sale la carta de la luna aquí. Me dice hay una persona que es muy mentirosa, que es súper chismosa, que puede estar inventando en estos días algo sobre ti o sobre tu persona especial. Si ya lo hizo, déjame decirte que más allá de que esta persona se ensañe contigo o con tu relación, esa persona es así con todo el mundo, ¿sí? Esa persona es cíclica en mentir, en utilizar su lengua para generar disgustos, desolación, ruina. Por esta persona no hay que sentir rencor, realmente hay que sentir misericordia. Porque este es un tipo de gente que de base es infeliz y que por ello, eh, digamos que siempre trata de que los demás sean igual de miserables que ellos. La carta del sol me dice ahorita que viene un compromiso de confianza de parte de tu pareja o de parte tuya, de no volver a creer más en este tipo de rumores o cosas. Veo que de ahora en adelante, tanto a tu pareja o a ti, si te dicen algo, es como que ya no van a creer tan fácilmente en eso negativo que te intentan sembrar, en esa semilla fea, sino que todo lo contrario, viene una etapa donde se rompe este ciclo de mentiras, se rompe este ciclo de peleas, ese tipo como de situaciones causadas por terceros y se da una etapa de mayor confianza. Veo que han tenido mucho conflicto, sí, una pelea grande por una mentira y de verdad qué tristeza que la gente se ponga en ese plan. Pero afortunadamente el sol nos indica que toda esta situación se aclara. ¿Qué signos nos salen por aquí? Signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, también otros signos de aire como ustedes, Acuario, Géminis o Libra,
muy marcados aquí, aunque no necesariamente tienen que ser, ¿ok? Pero si te llegan a decir, como dice la canción, cositas malas de mí, en estos días no creas con muchas pinzas lo que te lleguen a contar sobre tu pareja, ¿ok? Ojo, ojo pues. Veamos qué te quiere decir el oráculo de amor propio y de amor de pareja. Y te dice en este momento lo siguiente. Siempre puedes reescribir tu historia. Te enviamos mucho amor, mucha luz. Suscríbete, ya mismo activa la campanita, déjanos un like y un comentario. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.